un uso correcto de él. Adelante. Hola, gracias. Sí, vieras que normalmente ustedes cuando me dan el pase casi nunca me verán con el celular en la mano. No crean que es que se estoy ignorando o qué sé yo, sino porque me vine a un lugar que específicamente los tratan y los chinean. Y nos van a explicar el día de hoy algunos consejos importantes. Estoy acá desde Multicelular, específicamente en el Mall San Pedro, con Christopher. Christopher es un encargado y conocedor de todos estos aparatos electrónicos, Chris, que a veces uno dice, lo utilizo, voy en el tiempo corriendo, pero no sé cuáles consejos importantes utilizar para darle mejor utilidad y más tiempo de vida a estos aparatos. ¿Cómo estás? Bienvenido, llegó la hora. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, hablemos de este. Por ejemplo, ¿qué podrían recomendarnos para aquellas personas que dicen, yo no sabía de esto y esto me va a ayudar a mi celular, Chris? Ok. Como no tener aplicaciones desconocidas o aplicaciones que uno no sabe exactamente como para qué se usan, o juegos que salen en publicidad viendo un video o algo así, ese tipo de cosas no son como lo más adecuado instalar. Esas aplicacioncillas que uno utiliza solo una vez, usted dice, me gustó y nada más lo instalé y ya no lo volvió a utilizar. ¿Por qué eso? ¿El que consume qué? En segundo plano ejecutan ciertas ventanas emergentes que uno no la ve, entonces eso ocasiona que el teléfono empiece a ir lento o que se empiece a llenar la memoria, ese tipo de cosas afecta el rendimiento del teléfono. Claro, usted se trajo aquí algunos instrumentos y nos puede ir explicando qué mantenimiento le podemos dar al celular, porque a veces tenemos un celular, es casi nuestra oficina y nunca lo chineamos, Chris. Sí, correcto. Bueno, el cuidado importante, obviamente, lo que es la protección de la pantalla, tanto como el temperado y el estuche. Y aparte de eso, también es bueno gradualmente dar una limpieza, porque el estuche hace que al uso del tiempo se llene de hongo, un hongo que hace que las tapas se manchen. No sé si has visto que hay teléfonos que tienen, uno les quita el estuche y están todos sucios. Es precisamente porque se les hace un tipo de hongo. ¿Y qué se les hace? ¿Se les aplica algún líquido especial o qué? Sí, correcto, se les aplica lo que viene siendo alcohol o en este caso otro tipo de líquido para poder limpiar la tapa. Casi ese hongo cuesta mucho que se quita, siempre queda así. Entonces, para mantenerlo limpio, uno lo que hace es untarle de alcohol y lo mantiene limpio, las cámaras. No es cualquier líquido el que uno tiene que utilizar también, porque hay gente que lo limpia con lo que sea. Ajá, exacto, desinfectante, nada de eso. Porque ¿qué pasa si utilizo otro tipo de líquido que no es el oficial, digámoslo así? Puedes meterle agua al teléfono, se te puede manchar y lo puedes dañar. Muy bien. Aparte de la limpieza de lo que es por fuera, también es importante verificar lo que es la limpieza del rack. Muy bien. El rack es donde se conecta a la electricidad. Exactamente, ahí es donde se conecta el cargador. A veces cuando uno anda en la bolsa o así, se llena de polvo, se llena de piedritas o pelusa, entonces lo que hace uno es con una herramienta así fina, así empieza a quitarle todas las impurezas que trae, ya sea pelusa, piedras, ese tipo de cosas. Y en este caso si usamos un alcohol 100% puro, alcohol isopropílico, para limpiar el rack. Muchas veces, a veces uno dice, no, es que no me conecta o no funciona este cargador. Y es muchas veces eso, precisamente que está como sucio. Curiosamente sí, muchas veces es que está sucio o que tiene alguna piedra y a la hora de conectarse al cargador no entra el cargador. Entonces uno lo que hace es que limpia, le quita las impurezas o exceso de humedad y conecta al cargador y ya ahí funciona. ¿Qué tal con el tema del temperado? Porque uno a veces dice, ay, el celular es caro, no lo cuidé, estoy en un trabajo que es más forzado y se quiebra la pantalla. ¿En qué funcionalidad nos da el temperado? Porque yo, por ejemplo, hoy no lo utilizo. Sí, exacto, sí veo que no tenés protección. Es importante que la andes porque si se te cae, se te puede rayar la pantalla, se te puede quebrar y la reparación a veces tiende a ser un poco costosa. ¿Y es algo muy rápido de hacer? Sí, claro, digamos. Podemos hacerlo. Esta es una máquina que lo que hace es cortar una lámina que es de nanogel. Esta lámina lo que hace es que es ultra sensible, no afecta en nada con el táctil, te aguanta rayones, aguanta golpes, pero no así como en exceso. Como puedes ver, ahí ya está cortando la máquina. Utiliza un software que uno busca el modelo del teléfono, busca el corte exacto y la máquina lo que hace es exactamente el corte. Igual tiene que ver muchísimo la lámina, como decías, por el tema de si el teléfono es táctil para que pueda tener mayor funcionalidad. Esta funciona muy bien para lo que son teléfonos curvos, inclusive para lo que son relojes. También tenemos el corte del reloj. Importante, ya lo vamos a ir colocando para que ustedes también allá en la casa, nuestros amigos televidentes, puedan observar y puedan darle un chineo, un uso especial. ¿Usted chinea su celular, Chris? Ah, sí, claro. ¿Sí? Yo limpio. A pesar de que sabe y todo, porque a veces dicen que en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Es cierto? No, yo en este caso sí me gusta hacerle la limpieza, las cámaras, todo, precisamente todo el mantenimiento. Ahí ya nos pitó, ahí sonó. Exacto.
Ahí ese está avisando pitido de que ya está. Es que nos avisa que ya el corte ya está listo. Ok, vamos a verlo ahí a la colocación del celular. Uno procede a quitar esta lámina. Ajá. Esta se divide en tres capas, Muy lo que bien. es este plástico y la que lo protege de este lado. Entonces, limpiamos bien la pantalla, que no queden residuos ¿Correcto? o manchas. Una vez que está limpio, procedemos a poner la lámina. Quitamos esto. Vamos a ver. Vamos, poco a poco. Cris, que tiene que ver mucho los cargadores genéricos, originales, también. Esa diferenciación afecta sí. al teléfono. Claro, afecta a lo que viene siendo la batería. A veces un cargador muy genérico o un cargador que no es exactamente el amperaje de él hace Ok. que la batería se pueda dañar. Importante. Entonces aquí levantamos, removemos una capa, Ajá. bajamos, vamos por el otro lado, hacemos el mismo procedimiento. Excelente. Y ya queda protegido. Ante Falta un una proceso caída, más. incluso un raspón. Exactamente. Una vez que ya esté puesta, entonces quitamos lo que es el plástico que protege la lámina. Y Excelente. ves que parece como si no tuviera nada, Claro. pero ahí ya está protegido. Bueno, revisión, chinear, limpiar, traer cada cierto tiempo a una tienda como esta. Multicelular está acá en precisamente el Mall San Pedro. ¿Qué horarios? Y en 4 diferentes tiendas, ¿verdad, Cris? Sí, correcto. En 4 diferentes tiendas. El horario de nosotros es de lunes a sábado, de 10:30 a 7:30. Y los domingos abrimos de 10:30 y cerramos a las 7. Bueno, excelente. Gracias de verdad por esos consejos, Cris. Muy amable. Con gusto, a vos. Vamos a regresar hasta el set de Llegó la Hora, mientras acá ya el celular listo, casi como nuevo, para poder llamarles y decirles que ya pronto voy a venirme con otro pase, compañeros. Adelante. Muchas personas experimentan tal vez a lo largo de la vida la famosa boca seca, que así se le llama comúnmente, pero su nombre es serostomía. Muchas veces la persona no sabe si es normal o si debería de hacer algo para controlar esta situación. Hoy tenemos al experto, al odontólogo Sergio Castro, quien es experto en todo lo que son temas de patología oral y nos va a contar qué sucede en estos casos. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. El doctor fue profesor mío en la universidad, de los más rudos, ¿verdad? En televisión esto. No, de verdad me encanta porque es un hombre sumamente inteligente. Hay pocos especialistas en esto en el país, entonces realmente tener la oportunidad de aprender de una persona como usted, Doc, es un privilegio. Muchas gracias. Así que Muchas gracias. vamos al tema. ¿Qué es la serostomía y en qué pacientes se puede ver esta condición? Bueno, te cuento, digamos, podríamos empezar con el tema diciendo que la saliva es un fluido corporal que es Ajá. poco valorado realmente. Ok. Y no estamos conscientes de la importancia que la saliva tiene hasta que no la tenemos. Ahí es donde comenzamos a identificar que tenemos un problema grave. La saliva es fundamental, importante para poder mantener el equilibrio normal de la cavidad oral. Para ponerlos en contexto, la boca tiene de manera natural gran cantidad de microorganismos, hongos, virus, bacterias, incluso parásitos, que se mantienen en un equilibrio entre ellos y que no producen enfermedades, en parte porque la saliva funciona como un agente que mantiene en calma a toda esa población. Ok. Es un fluido corporal que juega un papel preponderante, importantísimo para prevenir enfermedades. La saliva tiene propiedades antiinflamatorias, reparativas, tiene propiedades de arrastre de los alimentos, mantiene la boca, digamos, limpia. Y como te digo, también mantiene ese equilibrio natural entre los microorganismos de la cavidad oral. Podríamos mencionar que hay muchas cosas que pueden provocar el tema de la boca seca. Quizás deberíamos aclarar que el término serostomía es una percepción que el paciente puede tener de boca seca, mientras que el término hiposalivación se refiere a cuando realmente existe esa disminución real de la saliva. En términos generales, uno puede tener alteraciones en la cantidad de la saliva, que es cuando la gente más se percata de esto, estamos hablando de hiposalivación, pero también tenemos alteraciones en la calidad de la saliva y en esas oportunidades el paciente no siempre está consciente de esto. Claro. ¿Verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alteración en la percepción de la saliva, perdón, de la calidad de la saliva,
Normalmente lo que el paciente puede experimentar pueden ser alteraciones en la percepción de los sabores, puede tener, por ejemplo, dificultades para tragar, dificultades para hablar, por ejemplo, son como las cosas más habituales, o incluso también alteraciones, mal olor, por ejemplo, en cavidad oral, ¿no? En términos, digamos, específicos de cuando ya existe poca cantidad de saliva, pues la misma puede deberse a varios factores. Los más frecuentes, y quizás uno de los factores más importantes a mencionar, es la poca hidratación. A pesar de que vivimos en un país tropical, a pesar de que vivimos en un país tropical, no tenemos la costumbre de hidratarnos correctamente. Y en ese sentido, pues el líquido, el agua, es fundamental para la producción adecuada, digamos, de saliva. Es, digamos, la causa más frecuente. Seguido de esto, también uno puede tener alteraciones en la calidad o en la cantidad de la saliva asociada al consumo de medicamentos. Por ejemplo, existen medicamentos como los que se utilizan para la epilepsia, para la depresión, para dormir, algunos medicamentos también asociados, bueno, a trastornos psiquiátricos en general. Algunos para bajar de peso también. Algunos para bajar de peso, exactamente, porque en realidad todos aquellos medicamentos que se utilicen con el objetivo de aminorar una función del organismo, lo que permiten es que el cerebro baje todas las funciones corporales, y eso involucra absolutamente todo, o sea, no solamente la función cerebral, sino también la producción salival o incluso la producción de lágrimas, ¿no? En ese sentido, digamos, vale la pena mencionar que con muchísima frecuencia los pacientes que toman estos medicamentos no están enterados de que existe este problema vinculado a estos medicamentos. Y el resultado es, pues, una alteración en la producción de saliva que repercute de varias maneras. Como te mencionaba, el paciente tiene, por ejemplo, dificultades para articular palabras, puede tener realmente sensación de boca seca, aunque de repente se ve la boca húmeda, pero eso lo que indica es que hay una alteración en la calidad de la saliva. Puede que en cantidad no esté tan alterado, pero en calidad es donde hay un problema. Tal vez recordarle a la gente que la saliva, en términos generales, es la unión de dos tipos de saliva diferentes. La saliva mucosa, que es una saliva muy espesa, y la saliva serosa, que es una saliva mucho más fluida. Y la unión de los dos tipos de saliva es lo que nos produce la saliva que todo el tiempo tenemos en la boca, que no es ni tan espesa ni tan fluida. Pero cuando uno tiene alteración en algunos de estos puntos, existe entonces la posibilidad de que uno comience a tener sensaciones raras. Puede tener sensación de ardor en la boca, es una de las cosas más frecuentes, tener sensación de ardor, o a veces, como te digo, alteraciones en la percepción de los sabores, ¿verdad? Que son cosas, digamos, muy frecuentes en este contexto. Es una, digamos, como le decía, una consulta recurrente y a veces frustrante para el paciente, porque el paciente no sabe exactamente qué es lo que está experimentando, qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? Y a veces lo último que se le ocurre es pensar que es un tema asociado a algún medicamento o a un tema de hidratación. Doctor, ¿podría haber en el paciente como situaciones de mayor presencia de caries o tal vez mayor sarro? Claro, o sea, como te comentaba al principio, la saliva juega un papel importantísimo en el equilibrio de los microorganismos normales de la cavidad oral. Entonces, cuando tenemos poca saliva, pues somos más propensos a desarrollar caries dentales. Digamos, en el adulto no es tan frecuente encontrar un patrón de caries tan agresivo como encontramos en pacientes que tienen esta situación de boca seca. Hay mayor riesgo de la llamada piorrea, de enfermedad periodontal, mayor riesgo de mal aliento, y el tema del mal aliento también tiene otra particularidad, claro, tiene otra particularidad, y es que a veces el paciente no está consciente de su propio mal aliento. O sea, son los que lo rodean, los que se percatan de que el paciente tiene esta situación, y es incómodo cuando el paciente cae en razón de esto. Ahora, un paciente como tal, solito, ¿sería poco probable que se dé cuenta que tiene mal aliento? Digamos que hay muchos casos en los que el paciente no se percata, ¿verdad? Hay una halitosis, que es el término médico para referirse a esto,
que no es necesariamente perceptible por el paciente, porque el paciente de alguna manera se va acostumbrando a sus aromas corporales y no lo percibe, a menos de que sea algo como muy agudo, de repente lo puede percibir. Como un olor de axila, digamos, que tal vez Pues puede sí, que el paciente no esté como no muy esté consciente, exacto. Sí, efectivamente. Ahora, puede ser que el paciente, porque a veces dicen como, ay, es que cuando yo me despierto en la noche, me despierto y tengo la boca seca, o cuando me despierto en la mañana tengo la boca seca. ¿Esto es normal o habría que poner atención? Pues es normal, digamos, cuando uno duerme, por supuesto que cesa la función de la producción de saliva, pero no es normal que uno se despierte en la noche con sensación de boca seca. Eso no es normal, o sea, si uno se despierta en la noche y está claramente consciente, hay algo que le incomoda, es un indicativo que hay que prestarle atención. ¿Qué puede hacer el paciente en estos casos? Porque también un profesional tal vez le tiene que indicar como, ok, sí, usted tiene en este momento esto, hay que hacer algo. ¿Qué puede hacer ese paciente? Bueno, lo primero es consultar a un especialista en el tema que identifique cuál es la causa del problema, porque si estamos hablando de que es un tema de falta de hidratación, pues lo que hacemos es darle al paciente una terapia de hidratación que consiste normalmente en recomendarle que consuma abundante cantidad de líquido, agua pura y sencilla, y en términos de unas 8 semanas aproximadamente el paciente debería recuperar su función salival normal. Pero también deberíamos identificar si hay por ahí algún medicamento que esté agravando la situación. Pero también es importante mencionar que hay un grupo de enfermedades que tienen capacidad de provocar resequedad bucal. ¿Cómo cuáles podrían ser? La más conocida es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una destrucción, una autodestrucción de las glándulas que producen secreciones lacrimales y salivales, entre otras manifestaciones. Es importante tener claro cuál es la etiología, porque si es medicamentoso, pues si yo corrijo lo del medicamento, esto debería resolver. Si es un tema de hidratación, pues yo corrijo con hidratación. Pero si es, por ejemplo, como una enfermedad como el síndrome de Sjögren, en el síndrome de Sjögren, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de lo avanzada que esté la enfermedad, llega un momento en el cual las glándulas salivales están tan destruidas, tan inflamadas, que no son capaces de producir saliva. Claro. Y entonces ahí nos toca recurrir a alguna especie de sustituto salival que nos ayude de alguna manera a mantener ese equilibrio. Eso le iba a preguntar. En el caso, por ejemplo, del ojo seco, se pueden colocar lágrimas artificiales. En el caso de la boca seca, ¿habría algo que podríamos usar? Sí, bueno, digamos que, qué sé yo, si todavía yo tengo algo de función salival que puedo estimularlo de alguna manera, yo podría empezar de manera, digamos, muy sencilla, pidiéndole al paciente que mastique, por ejemplo, chicle sin azúcar. Ah, ok. Sin azúcar, es muy Sin importante. azúcar, sí, sin azúcar. Porque si no producimos saliva y además de eso le metemos azúcar. Combinación fatal. Fatal, exactamente. Porque al masticar chicle sin azúcar podemos estimular, como ordeñar las glándulas de alguna manera, si la glándula está bien, ¿verdad? Si está funcional. También podemos recurrir a acidular el agua, que es básicamente a los 2 litros de agua echarle unas 10 gotitas de limón. Eso el paciente no lo va a percibir porque es muy poquita cantidad, pero sus glándulas salivales sí lo perciben y le ayuda a producir un poquitito más de saliva. Ese tip está buenísimo. Sí, es poquito, solamente 10 gotitas de limón en 2 litros de agua. También se le puede recomendar al paciente hacer una mezcla entre sábila y manzanilla, por ejemplo, congelarla y en las noches mientras está viendo televisión comer 1 o 2 cubitos de ese hielo. El hielo, lo frío, digamos, le da una sensación placentera al paciente cuando tiene boca seca. El hielo, además, el líquido hidrata. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y la sábila propiedades reparativas. Entonces, en estos casos nos ayuda, es un efecto, digamos, que benéfico para el paciente. En otro sentido, también, cuando el paciente ya necesita alguna ayuda, hay medicamentos, como la pilocarpina, por ejemplo, que es un medicamento que puede provocar que el paciente produzca saliva, pero tiene efectos secundarios. Es importante supervisarlos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, puede tener incontinencia urinaria, puede tener lacrimeo espontáneo, varias alteraciones, digamos, neurológicas. Porque digamos que todos los líquidos los pues aumenta. De alguna manera sí, exactamente. Ok.
Y ya si no tenemos capacidad de producir saliva estimulado de ninguna manera, entonces ya recurrimos a la saliva artificial, que la saliva artificial es una mezcla de sustancias que buscan emular, de alguna manera, imitar el tema de la saliva. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen cáncer o tal vez están en un proceso de quimioterapia? Una pregunta maravillosa, en el sentido de que es importante al paciente que va a recibir quimioterapia y radioterapia, sobre todo en cabeza y cuello, es importante prepararlo para ese proceso. Ok. Hay que ir preparando para la guerra literalmente. ¿Por qué? Porque si el paciente recibe radioterapia en una zona en donde afecta las glándulas salivales, esas glándulas salivales se afectan de manera irreversible. Por lo tanto, el paciente tiene que saber que si va a un procedimiento en donde va a ser irradiado de cabeza y cuello, tiene que asegurarse de que llegue sin ninguna caries o ninguna enfermedad periodontal de encías que pueda complicarse una vez que no tenga suficiente cantidad de saliva. Claro. Entonces, esto es fundamental, tanto los médicos como los pacientes tienen que estar claros de esto, porque al paciente con cáncer hay que garantizarle una sobrevida, pero además una calidad de vida. Claro, la calidad es súper importante. Y no tener saliva es una de las peores cosas que pueden afectar la calidad de vida de un paciente. En un congreso científico que se hizo en España en el 2007, se determinó, después de analizar una serie de datos, que el paciente con hiposalivación de 4-1 está con problemas de salivación. Y es un problema que el paciente pues lo sufre a puertas cerradas, porque normalmente no es un tema que se hable abiertamente. El paciente no sabe ni siquiera a quién preguntarle con respecto a este tipo de cosas. O incluso tal vez el paciente ni siquiera es consciente de que ocurre algo, porque puede ser que pase de manera paulatina y no haya sentido como el cambio. Entonces es un poquito complicado. Por ejemplo, en ese sentido. ¿cómo darse cuenta? Por ejemplo, por decirte... Es muy importante. Sí, puede, digamos, si el paciente abre la boca y se da cuenta que la saliva hace hilos, eso es mala señal. La saliva tiene que ser un líquido que bañe homogéneamente los tejidos de la boca. Si vemos que hace hilos o se forma mucha espuma, eso es mala señal. Y como vos decís, como puede ser un proceso gradual, el paciente se va adaptando a esas circunstancias y no está consciente que tiene boca seca hasta que alguien le llama la atención al respecto. Otro hallazgo importante es un sonido que hace el paciente al hablar. Suena un... es cierto. Eso es precisamente... Muy característico. Exactamente. Y a veces el paciente ni enterado de eso. Y te puedo comentar que en mi consulta, digamos, el tema de boca seca es uno de los principales motivos de consulta. Y no lo sabe el paciente, que es el asunto. O sea, llega porque le arde la boca, porque tiene una enfermedad por hongos, porque tiene alguna otra cosa y no se había percatado que tenía boca seca. Claro, eso es importante porque muchas veces a nivel dental es donde se pueden encontrar algunas enfermedades. Por ahí el dentista sospecha porque comienza a darse cuenta que tiene más caries de la que uno esperaría en un adulto que se lava los dientes. Porque dice, es que yo me lavo los dientes, no sé, 3 veces al día, uso enjuague, uso hilo dental y aún así tengo caries y enfermedad periodontal. Ya por ahí deberíamos como dentistas que se prendan las alertas de que algo está pasando con ese paciente. Doc, gracias por venir a hablarnos de este tema porque me parece muy bonito, muy interesante y creo que también más frecuente de lo que tal vez podemos imaginarnos. ¿Cómo podemos encontrarlo si quisiéramos una cita con usted en redes sociales o en WhatsApp? Sí, bueno, puede ser al 8959-8380, que es el teléfono de mi oficina. Ok, perfecto. Doc, muchísimas gracias. Para servirle, muchísimas gracias. Nos vemos pronto porque ya se me ocurrió otro temita. Excelente. Muchas gracias. Y nos vamos con Alex, que nos tiene alguito por acá. Adelante. La invitación para que se quede con nosotros porque al regresar de la pausa vamos a estar hablando de la tiroides. ¿Qué pasa cuando esta glandulita que mueve todas las células, las hormonas más bien del cuerpo, empieza a fallar? ¿Qué dice el campo de la salud? ¿Cómo se puede trabajar esto a nivel farmacológico, pero también a nivel quirúrgico cuando es necesario? Todos los detalles al regresar de la pausa aquí en Llegó la Hora.
Mucho se habla en nuestro país de la tiroides y es que justamente esta glandulita genera muchas complicaciones entre los costarricenses. Bueno, le cuento que es una glandulita que se encuentra alojada en esta parte frontal, digamos, del cuello y es la encargada justamente de producir todas esas hormonas. Entonces, cuando produce muchas hormonas se llama hipertiroidismo, el cuerpo se vuelve loco, y cuando no produce la cantidad de hormonas necesarias se llama hipotiroidismo, ¿cierto, doctor? Exacto. Bueno, aquí tengo conmigo al doctor Miguel Olguibe Méndez, y justamente para hablar de esta glándula que a veces se nos porta mal, tanto en hombres como en mujeres, con mayor incidencia, doctor, me parece que en las mujeres. Sí, claro. ¿Verdad? Muy buenas tardes y gracias por Bienvenido. la invitación. Bueno, como usted lo decía claramente, es un órgano endocrino, lo que hace es producir hormonas, está ubicado en la parte anterior del cuello, a nivel del cartílago tiroides, ¿verdad? Entonces está como de fácil acceso para manipularla, palparla, incluso para procedimientos quirúrgicos. Es muy importante para el funcionamiento del cuerpo en general, por decirlo así, es como el acelerador del carro, ¿verdad? Entonces no puede ni usted meter el acelerador mucho porque va a exceso de velocidad, ni muy poquito porque más bien va muy lento y va haciendo presa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esa es la función real de ella, es controlar el metabolismo en general. La velocidad nos ayuda, por ejemplo, a la velocidad a la que se contrae usualmente el corazón, si va más rápido, más despacio, el tracto gastrointestinal, si se mueve más despacio o más rápido, incluso a la hora de pensar, ¿verdad? Que de pronto cuando tienes algún problema de tiroides pensás más despacio. Y cuando una persona tiene hipotiroidismo, una función excesiva, andan como acelerados, por decirlo así. Esto le iba a consultar, doctor, ¿cuáles son esas banderillas que me hacen notar que algo no está bien, que eventualmente podría ser la tiroides? Ok, bueno, en el caso del hipotiroidismo, o sea que la tiroides no está funcionando bien, vamos a tener que la persona con el tiempo empieza a ganar peso, ¿verdad? Que de pronto tiene trastornos del ánimo, de pronto está más deprimida por situaciones del día a día, es una persona que de pronto tiene la piel muy reseca, ¿verdad? Le empiezan con cuadros de estreñimiento, porque como les dije, el tracto gastrointestinal empieza a trabajar más despacio. De pronto dicen, qué raro, me siento como diferente o como desacelerado, pero no encuentran como un motivo, ¿verdad? Y es muy frecuente que hayan personas con problemas de la tiroides que no se den cuenta de eso y que no se diagnostican a tiempo por no acudir a hacerse los exámenes. Ok, vamos a abrir la línea telefónica, acá tengo el celular, vamos a abrir el número de WhatsApp que es 7003-1234 para que usted le pueda hacer las consultas a nuestro experto. Va a aparecer en pantalla y está 7003-1234 para que usted en materia de tiroides le pueda consultar al doctor. Bien, doctor, tanto en hombres como en mujeres, ¿los síntomas se manifiestan de manera diferente? No, realmente. ¿Entre géneros o igual? No, igual, será más frecuente los padecimientos de la tiroides en las mujeres, como les expliqué ahorita, esos eran como los síntomas más frecuentes cuando tenemos hipotiroidismo, o sea, que la glándula no está funcionando, no está produciendo la cantidad de hormona que puede y andamos como desacelerados, como desinflados, por decirlo así. Y por el otro lado tenemos personas en las que más bien la glándula tiroides está funcionando más de la cuenta y andamos como acelerados, ¿verdad? No sé, como con un temblor, anda con sudoración, presentan cuadros de diarreas, usualmente tienen la frecuencia cardíaca mucho más alta de lo normal o presentan cuadros de hipertensión arterial. Cuando ya es un padecimiento que lleva meses o años, incluso los pacientes empiezan a hacer algo que se llama exoftalmos, que los ojos empiezan a salirse un poquitito, por decirlo así, de la fosa, que son como los síntomas más frecuentes cuando uno tiene el hipertiroidismo, que más bien uno anda, por decirlo así, en palabras sencillas, acelerado, ¿verdad? Anda como eléctrico, por decirlo así, que son los dos extremos, ¿verdad, Juan? O estás muy ponchado, muy deprimido, muy apagado, o muy acelerado en el otro extremo, haciendo todo lo contrario. Doctor, hoy el campo de la salud ofrece una serie de alternativas, desde el área farmacológica hasta la cirugía, por ejemplo. ¿En qué casos se puede vivir con alguna de las dos condiciones, por ejemplo, con una farmacología adecuada? Sí, realmente en el caso del... Sin llegar a la cirugía. Exacto, sí. Okay. En el caso de los pacientes con hipotiroidismo, o sea, que están como desacelerados, por decirlo así, usualmente lo que hace uno es suplementarlos con la hormona. La glándula de tiroides no la está produciendo, ¿ok? Se la damos de manera exógena con una pastillita, que es la tiroxina.
Entonces, al darle ese medicamento, el cuerpo puede volver a regular el metabolismo de una manera adecuada y la persona empieza a recuperar su vida normal, ¿verdad? Sus síntomas se empiezan a ir quitando con el tiempo, el peso que había ganado en exceso y los otros síntomas que hemos dicho anteriormente empiezan a mejorar. Y por el otro lado, si una persona está muy acelerada, está con hipertiroidismo, vamos en esos pacientes utilizar yodo radioactivo, porque la glándula tiroides capta el yodo de la alimentación. Pero cuando usamos yodo radioactivo, que es tóxico por decirlo así, la glándula tiroides agarra ese yodo para procesarlo, pero como es tóxico, destruye las células de la tiroides que están trabajando en exceso. Entonces usualmente llegamos a un estado que llamamos eutiroideo, cuando ya la cantidad de hormona es la adecuada para la persona. Dice doña Patricia, solo aceptamos mensajes de texto a través del 7003-1234. No podemos recibir llamadas telefónicas, solo mensajes de texto. Dice doña Patri que hablemos de los nódulos, Doc. Cuénteme qué es eso. Ok, bueno, los nódulos son tumoraciones que pueden ser tumoraciones benignas o malignas. Es muy raro que usualmente uno las detecte al examen físico porque la gran mayoría son muy pequeños, ¿está bien? Cuando uno examina a la persona, palpa la tiroides y usualmente puede uno, en algunos casos, palpar ese nódulo. Uno puede, digamos, sentir en las características, bueno, ese es un nódulo blando, se moviliza cuando le pasamos el dedito por encima, no se siente adherido a ningún plano profundo, ¿ok? Tiene características de benignidad, o sea, de que no sea nada maligno. O de pronto hacemos una palpación de la tiroides, sentimos un nódulo que está como una piedra, que cuando uno lo quiere mover, no se mueve con otras estructuras y uno dice, bueno, esto no me está gustando tanto, ¿verdad? Esa es en la parte clínica del examen físico. ¿Qué es lo que hacemos en estos pacientes? Enviarlos a hacerse un ultrasonido de cuello. Con el ultrasonido de cuello nos vamos a dar cuenta si ultrasonográficamente hay características de benignidad o de malignidad. Si tiene alguna característica de malignidad o es medianamente sospechoso, que tenemos una clasificación que se llama T-RADS para eso, entonces el radiólogo dice, mira, sí, es adecuado que hagamos mejor una biopsia, porque esa pelotita tiene algunas características que no nos gustan. Mejor tomamos una biopsia con una agujita fina, ¿verdad? Y anestesia local, ahí no siente mayor cosa, y estudiamos esas células al microscopio para que el patólogo nos diga, mira, no, eso es una lesión, eso es un nódulo benigno, ¿verdad? Es un nódulo coloide. O mira, ahí se encuentran unas células que tienen características ya de malignidad. Mejor hacer cirugía en esos casos. Doctor, un caballero nos hace el favor de escribirnos. Voy a leerlo tal cual, es que me dio risa leerlo y ahora van a ver por qué. El mensaje dice lo siguiente. Buenas tardes, mi esposa se le inflama el galillo. Así dice. Es que me dio risa esa palabra, tenía mucho de no escucharla. ¿Esto es un síntoma de tiroides? Es la pregunta que hace el caballero. Ok, bueno, buenas tardes. Realmente no, vamos a ver. A menos que la persona tuviera un crecimiento de la tiroides muy, muy marcado, no va a tener ningún tipo de sintomatología. Cuando la tiroides está muy grande o hay un padecimiento de la tiroides maligno, por ejemplo, la tiroides empieza a crecer también hacia adentro y a obstruir el conducto por el que bajan los alimentos, que es el esófago, o el que está más anterior, que es la tráquea. Entonces, usualmente la persona puede tener de pronto un cambio en el tono de la voz o algún tipo de dificultad al momento de respirar o alguna dificultad a la hora de deglutir. Esos son como los síntomas más usuales, pero usualmente está un poquito lejos de la úvula, entonces no va a haber ningún tipo de sintomatología a ese nivel. Doctor, justamente esto nos está preguntando Jessica. Dice, buenas tardes. No tengo ningún síntoma, pero sí el cuello muy grueso, como si tuviera pelotas. Bueno, en este caso, bueno, lo inicial es hacer un examen físico para revisar todo ese cuello, a ver si se palpa alguna masa o algún ganglio linfático inflamado en la zona supraclavicular en alguno de los dos lados, que nos puede hablar de padecimientos a nivel gastrointestinal. Y luego de eso, lo recomendable en el caso de ella sería específicamente hacerse un ultrasonido del cuello para ver si realmente es la tiroides la que está dando ese problema o es que hay en esta zona un poquito de grasa más de lo usual o algún otro padecimiento. Aquí nos manda un mensaje una señora muy linda, dice, gracias guapos. Ah, muchas gracias señora, con todo gusto le vamos a responder. Dice, hable del bocio, doctor, ¿es lo mismo? Sí, el bocio es un crecimiento benigno de la glándula tiroides. Eso ya no lo vemos tanto hoy en día porque ahora los alimentos están fortificados con yodo. Entonces uno lo veía zonas endémicas donde la gente no utilizaba yodo en la alimentación. Entonces la tiroides trataba como de crecer para compensar esa falta de yodo y tener pues mayor capacidad de metabolizar. Entonces
no lo vemos con tanta frecuencia hoy en día, pero todavía se ven ocasionalmente casos de bocio. Usualmente el bocio es un padecimiento benigno. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo y con los años, esa glándula tiroides sigue creciendo, aunque la persona se suplemente y puede hacer crecimiento hacia los lados o hacia atrás, generando estos síntomas, ¿verdad? Como dificultad para tragar o para respirar, o incluso pueden hacer una extensión hacia el tórax que hace que la cirugía sea un poquito más compleja en esos pacientes. Doctor, aquí una muchacha nos hace el favor de hacernos una consulta, o de hacerle más bien a usted una consulta. Dice, buenas tardes, me hicieron un ultrasonido, me salieron varios nódulos. ¿Esto tiene que ver directamente con la tiroides? Sí, vamos a ver, si eran nódulos tiroideos, sí. Ahí lo importante es que en ese reporte del ultrasonido usualmente ponen una clasificación que se llama TIRADS, T-I-R-A-D-S, que nos va a decir si los nódulos que encontró el radiólogo, qué características tienen desde el número 1 hasta el 5, por decirlo así, ¿verdad? De características muy benignas como 1 y 2, el 3 como que queda duda de las características de ese nódulo, y 4 o 5 que dice, mira, le hice el ultrasonido, esos nódulos no me gustan, mejor hacerles biopsia. Entonces, de acuerdo a lo que haya visto el radiólogo en ese reporte, en ese ultrasonido, perdón, de acuerdo a eso es donde vamos a tomar las medidas. Ok, lo seguimos vigilando, lo estudiamos en 6 meses, en un año, o hacemos una biopsia para ver que no estemos ante un cáncer. Doctor, vamos a hablar en qué momento se decide una cirugía, pero siempre previo a la cirugía, sobre estos nódulos o sobre tiroides se va a tener que hacer una biopsia, o no necesariamente. Sí. El cirujano puede mandar de una vez a la cirugía sin necesidad de biopsia. Sí, usualmente uno prefiere la biopsia confirmatoria, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes en los que hay algún tipo de sospecha de cáncer, porque hay cáncer papilar, hay cáncer folicular, hay cánceres indiferenciados, hay diferentes tipos de cánceres, y de acuerdo a eso a veces en algunos casos varía un poquito el tratamiento, pero en la gran mayoría de los casos son de manejo quirúrgico. O le hacemos una biopsia y después hacemos estudios de extensión y vemos que ya ese cancercito tiene una raíz, ¿verdad? Una metástasis en un pulmón o en alguno de los ganglios del cuello, entonces ya ahí nos cambia un poquito el manejo, decir, bueno, ocupamos darle algún tipo de quimioterapia antes y después operarlo, o lo operamos y después le damos quimioterapia, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a hacer que haya una variación en eso, pero usualmente siempre hacemos la biopsia para confirmar a qué nos vamos a enfrentar en el salón de operaciones. Claro. Doctor, aquí nos hace un caballero, nos hace la siguiente consulta. Dice, al acostarme se me tranca la garganta, como el galillo, dice, y me preocupa porque me cuesta tragar. Ok. Bueno, en esos casos, idealmente, luego el examen físico, uno dice, bueno, ok, vamos a hacer una gastroscopía. Entonces, con la gastroscopía entramos por la garganta, ¿verdad? Y vamos a bajar hacia el esófago a ver si hay algún tipo de compresión. De pronto metemos la camarita y cuesta mucho que pase, o vemos en la pared del esófago alguna cosa, o que desde afuera algún órgano lo está presionando. Si en la gastroscopía no vemos nada, ¿qué podemos hacer? Otro estudio que se llama una laringoscopía, que usualmente lo hace un otorrino, que es meter una camarita para ver la parte de la vía aérea, que son las cuerdas vocales, y ver que ahí no haya ningún tipo de compresión. O si no, ya podemos hacer un estudio más avanzado, que es una broncoscopía, que ya entra uno incluso en la tráquea y hasta los pulmones. Y luego de eso, que uno lo quisiera, hacer una tomografía también, que es un TAC, para ver si algún otro órgano es el que está haciendo esa compresión y le está generando al paciente esa sintomatología, para estar completamente seguros. Doctor, ¿hay una edad en promedio donde los problemas de tiroides empiecen a aflorar? ¿O puede ser en cualquier momento de la vida? Sí, en cualquier momento. Vamos a ver, si es en personas jóvenes, por ejemplo, patologías como cáncer, tienen una carga genética muy importante, realmente es raro. 50, 60, 70 años, son como las edades más usuales en las que vamos a ver patología tiroidea, incluso desde los 40 años, sobre todo más en mujeres que en hombres, ¿verdad? Pero sí, esas son las edades aproximadas. Ok, acá tenemos otra consulta, dice, buenas tardes, se me está cayendo mucho el cabello, ¿será por la tiroides? Es una de las causas, ¿verdad? La pérdida de cabello puede estar en relación desde cosas como la genética, que ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Que la persona no se esté suplementando bien, que coma más harinas que vegetales, frutas, verduras, ¿verdad? Que nos aportan muchísimas vitaminas, incluso el hierro, que esté baja de hierro la persona, hasta que tenga la persona un problema de la tiroides, un hipotiroidismo, y que esa sí es una causa más de pérdida de cabello, pero si nunca está de más que se haga el examen de sangre, donde vemos las hormonas de la tiroides y la TSH, que es la que estimula la tiroides, para ver si está a un nivel adecuado o no y salir de dudas. Doctor, ahora que usted tocaba el tema de la genética,
tiene, por ejemplo, si mamá o papá tuvo problemas de tiroides, eventualmente hijo o hija tenga problemas Sí, de tiroides? podrían. Realmente la carga no es tanta, ¿verdad? Sobre todo en cánceres, cuando son muy agresivos, sí tienen un poquito más de carga genética, pero usualmente sí, pero no es tanto. O sea, no es como que mi mamá, mira, Ok. mi mamá tuvo un cáncer, yo de fijo lo voy a tener, ¿no? O que tuvo un nódulo, yo voy a tener. Eso, la relación no es tan fuerte en ese caso en particular. Dice que si la falta de selenio en estos casos puede propiciar la caída del cabello, doctor, en caso Bueno, de tiroides. es una opción. Bueno, en caso de tiroides, no. O sea, la tiroides lo que más necesita es el yodo, ¿verdad? En ese caso particular. Pero usualmente hay desbalances de minerales que tienen las personas que tienen mayor pérdida de cabello. Entonces, todo esto lo vemos en exámenes de sangre para ver si hay algún déficit en alguno de esos minerales que nos necesitamos para tener una adecuada salud del cabello. Y de acuerdo a eso, le vamos a dar tratamiento al paciente. Muy bien. En pantalla en este momento van a aparecer números de teléfono y dirección electrónica del doctor para que usted lo consulte. Si tiene alguna duda, vea todo lo que hemos aprendido en esta tarde sobre el tema de tiroides y algunas patologías asociadas justamente a esta glandulita. Doctor, ahí está su número de teléfono, pero démelo. Ok, 8759-5754. Démelo de nuevo. 8759-5754. Ok, perfecto. Ahí lo tiene en pantalla, 8759-5754. Dani, usted continúa con más, doctor. Gracias. Un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alex. Un tema muy importante que nos lleva a cuidar nuestra salud física. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a hablar de la salud mental y cómo el trastorno de ansiedad social puede estar afectando la vida de muchas personas y sin darse cuenta eso puede impedirles algunos de esos proyectos de vida que en el día a día uno a veces dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento tan limitado? ¿Sabía usted que una de las características de esto es ese miedo intenso a ser juzgado, a ser rechazado? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos así? Y también, ¿qué hacemos con algún amigo cercano, alguien que esté allí en casa también viviendo esta situación? ¿Cómo podemos apoyarle? Está con nosotros el psicólogo clínico Esteban Carvajal para que nos cuente y entendamos un poquito mejor esta dinámica que se vive cuando alguien padece este trastorno de ansiedad social. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Muy contento, Dani, estar aquí con todos ustedes de nuevo. Describamos qué es el trastorno de ansiedad social, porque quizás lo entendemos por el tema de ansiedad, pero ¿qué tiene que ver lo social? Bueno, eso es lo que usted menciona, ¿no? Es ese miedo, ese rechazo a ser evaluado de alguna manera en cuestiones que son sociales, públicas y demás. Entonces, de alguna manera, la ansiedad generalizada o la ansiedad social tiene que ver con este paraguas donde está la ansiedad generalizada, las fobias, los miedos de alguna manera que son clínicamente significativos y que afectan, Dani, a la vida de la persona y más en esta parte de lo social. O sea, es como la ansiedad que tenemos, pero más orientada a situaciones sociales o en público que tenemos las personas. ¿Cómo se diferencia de la timidez? Porque yo pasé por ahí, yo fui tímido también, pero quizás no necesariamente tiene que ver con el trastorno. Exacto. La timidez es un rasgo de personalidad, ¿verdad? Todas las personas venimos con un temperamento, ¿no? Que ahí nacemos con él y viene el carácter también que se viene formando a lo largo de la vida. Entonces, dentro de ese temperamento, pues hay personas que son tímidas, que son más introvertidas, ¿verdad? Eso es un rasgo de personalidad y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Así como hay personas que saludan a todo el mundo, que le hablan a alguien en la fila y todo y siempre están muy anuentes de conversar, pues hay personas que son tal vez más retraídas, más introvertidas, como te mencionaba, y eso, como te decía, no es ni bueno ni malo. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad social? Ajá. Que entonces ya es como la intensidad, porque de alguna manera cuando ya yo tengo un trastorno de ansiedad social, esto significa que se va a comprometer muchas áreas de mi vida, en la parte clínica, en la parte social, en la parte personal, porque de alguna manera voy a tener un miedo irracional a situaciones sociales y obviamente somos seres sociales y vamos a necesitar ir a la escuela, ir al colegio, a la universidad, a trabajar, a eventos y entonces mira cómo a una persona con esta condición pues se le ve limitado todos estos aspectos porque obviamente no tiene un contacto o le da miedo tener un contacto con las personas. ¿Cómo inicia el trastorno de la ansiedad social? ¿Es algo genético, hereditario o ocurre algo en nuestras vidas que nos marca para eso? Bueno, es una mezcla como de todo, Dani. Okay. Hay cuestiones hereditarias según las investigaciones científicas, pero también hay una cuestión aprendida, modelada. Si en mi hogar, ¿verdad? Tal vez mi papá o mi mamá o mi hermana, un familiar, un abuelo, una abuela,
que de alguna manera pues le daba vergüenza, ¿verdad? A salir como pasaba, digamos, como en mi familia, ¿verdad? Que habían unas personas que cuando llegaban a visitar, la gente se escondía, ¿verdad? Uno llegaba a visitar a las personas, la gente se escondía y no salía, ¿verdad? Tal vez los hijos de los familiares y demás. De alguna manera, eso yo lo empiezo a ver y entonces lo voy desarrollando. Entonces, tiene mucho que ver un componente modelado, observacional, ¿no? Vicario, de cuando uno de alguna manera pues ve a algún familiar que tiene una condición parecida. Y puede ocurrir algo que también a manera de marca o de herida te lleve a eso. Correcto. Puede haber un trauma que la persona pasó en una situación social, entonces obviamente eso se va a quedar ahí y entonces la persona va a tener una serie de pensamientos irracionales de que eso puede llegar a suceder de nuevo, entonces por eso empieza a retraerse. Entonces sí, hay situaciones también que nos pasan y que nos marcan que de alguna manera pueden definir también el desarrollo, digamos, de una condición como esta. Cuando uno tiene interacción con muchas personas en el día, tal vez por el trabajo o por lo que ese día tenía que pasar, llega agotado a casa y dice, yo ya no quiero saber nada de nadie, no quiero hablar con nadie. ¿Eso tiene que ver algo o es simplemente un tema de lo que se vivió durante el día? ¿Cómo llama uno la batería social? Exacto, eso tiene que ver con una cuestión ya como un desgaste o un cansancio, un estrés que puede tener la persona de las situaciones cotidianas a las que se vio expuesta. El tema de la ansiedad social, Dani, es que es ese temor de decir, bueno, es que entonces voy a ir a una fiesta, mejor no voy porque hay un montón de personas ahí. O de alguna manera, pues llegar a un lugar donde tal vez hay mucha gente, eso a mí me da miedo, ¿no? Porque de alguna manera me siento que me están juzgando, que me están evaluando de una forma negativa y están pensando cosas de mí, como luzco, lo que ando puesto, si estoy gordo, si estoy flaco, si una serie de cosas. La persona empieza a pensar, a tener ideas que realmente pues no tienen un sustento porque no sabemos si las demás personas están pensando así de esta persona. Me llama la atención porque entonces también esto afecta en el día a día. Total. Hay gente que tal vez le va a dar miedo hablar en público. Correcto. Si estamos en algo académico, ¿cómo van a hacer sus exposiciones? ¿Cómo van a lograr romper eso? Exacto. Hay personas que les da miedo inclusive ir a un restaurante a pedir algo o pagar algo en una pulpería, en un supermercado, montarse en un bus y pagarle al chofer. Y estar ahí, sentarse, ¿verdad? En el asiento, digamos, del bus, Dani. Entonces, como te decía, eso causa una serie de dificultad porque va limitando a la persona a hacer cosas, ¿no? Entonces, hay personas que yo he tenido en mi consulta que han pasado inclusive años de no salir de sus casas, de no trabajar, de no estudiar, precisamente. ¿Y cómo sobreviven? Por ese miedo. Bueno, sus familias están ahí, ¿verdad? Y obviamente no hacen nada, se quedan ahí, sus familias, pues, de alguna manera Doc, ahora que decir la familia, me llama la atención. Si alguien está pasando por eso, ¿cómo se le ayuda? Porque yo generalmente lo que he visto es que más bien los hunden más. Sí. No, eso no es nada, vamos, salga de ahí, que dejen de andar en esas cosas. Y más bien no hay como un entendimiento. Ahora, ¿cómo pasamos de ser empáticos a también alcahuetear? Exacto, es una línea muy delgada, Dani, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, sí, a veces situaciones como las que vos mencionaste, que decimos eso no es nada, eso ya se va a pasar, etcétera, etcétera, no ayudan en nada, porque de alguna manera no estamos validando la emoción que está teniendo la persona y solo la persona que lo está pasando sabe lo que se siente, ¿no? Pero tampoco podemos entonces siempre, digamos, por la condición que tiene, simplemente justificar a la persona y decir, bueno, no salga, no haga nada, no esto, porque entonces de alguna manera estamos de alguna manera haciendo que se refuerce, digamos, esa condición. Entonces tenemos que estar como en un balance, tratar como de sí, validarle a la persona, pero alentando a la persona a buscar ayuda en este caso, ¿no? Ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Para que le pueda ayudar a la persona a poder salir de ahí, porque si no, entonces se va a quedar y entonces de alguna manera va a sonar un poco feo, pues va a ser una carga para nosotros tener una persona así en nuestro hogar. Ahora, llama la atención porque cuando ponías el ejemplo de la ansiedad como sombrilla, que están las fobias, alguien dice, no, es que la fobia no se cura. ¿El trastorno de ansiedad social tiene cura también? En realidad, Dani, como te decía, la ansiedad es una emoción que tenemos todos los seres humanos y un mecanismo que tenemos para podernos preservar, para detectar que hay un peligro y hacer algo, ¿no? Entonces, algunas personas, por el rasgo de personalidad que tiene o por las circunstancias de vida, pues eso lo tienen un poquito más desarrollado, más intensificado. Entonces, como esto no es una enfermedad, no se va a curar. Lo que yo aprendo, lo ponemos ese término. Yo aprendo a controlar eso de alguna manera, o sea, a vivir con eso, ¿no? Porque es una condición, es un rasgo de personalidad.
Así como vos tenés el cabello negro, los ojos negros, ¿verdad? Así hay personas que ya tienen un rasgo en el cual pues son un poco más ansiosas que el resto de la población. Entonces, en ese sentido, eso no se me va a curar. Yo lo puedo modificar de tal manera que puede pasar años o nunca volverse a manifestar, pero eso va a estar ahí, ¿no? Qué interesante, porque entonces en el proceso sí se puede superar o tratar de gestionarlo mejor. Exacto. Porque alguien diría, pues ¿cómo me va a ir en mi vida profesional? ¿Voy a lograr tener éxito? Cuando más bien esto es lo que me impide avanzar. Exacto, porque aprendo de alguna manera a modificar esos pensamientos. Acuérdense que lo que el ser humano lo mueve y lo gobierna son los pensamientos. Si no seríamos, como yo le digo siempre a las personas que me consultan, seríamos como un animal más, porque pertenecemos al reino animal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y no someramente, digamos, con el resto de animales? Ajá. El pensamiento. ¿Verdad? Un orangután, un chimpancé son los que genómicamente son más parecidos a nosotros casi que un 99%. Obviamente ellos no evolucionaron a través del planeta, digamos, de la evolución, como lo hacemos nosotros. ¿Y cuál fue la única diferencia entre todas las otras que hay que hizo que el ser humano fuéramos lo que somos ahora? La forma en que pensamos, nuestro pensamiento. Entonces ahí es donde nos tenemos que centrar para poder modificar esos pensamientos, poderlos controlar, porque son mis pensamientos los que generan mis emociones y mis conductas, no las situaciones. No es hablar en público o exponer, no es estar en un lugar abierto, no es venir aquí y estar con vos haciendo esta entrevista, lo que me puede causar a mí tal vez la ansiedad, es lo que yo pienso, de que si me voy a equivocar, de que si voy a decir algo mal, de que si me vas a preguntar algo y no sé cómo responderlo. No es eso, es que yo empiezo a pensar que algo malo puede suceder. Qué interesante esto, porque entonces volvemos al tema de la forma en la que yo lo percibo. Exacto. ¿Qué ejercicio recomendarías para empezar a traer eso a la realidad? A que cada uno diga, no, voy a ver si puedo hacerlo para que esto no me sobrepase. Exacto. Desde el modelo cognitivo-conductual, que yo soy el que más trabajo en mi consulta, lo que se plantea es que no son las situaciones lo que genera la emoción y la conducta, sino la forma en que yo lo pienso. Es un modelo ABC, míralo de esta manera, ¿verdad? Donde A es la situación, C es la respuesta emocional y conductual que usted emite y B es el sistema de creencias. Entonces, de alguna manera, si te estaba poniendo, antes que comenzáramos la entrevista, te ponía el ejemplo de la lluvia, ¿verdad? Ajá. Que yo puedo decir que la lluvia a mí me genera enojo, que es la emoción que tengo, ¿verdad? Y que por consiguiente yo no quiero salir cuando llueve. En realidad no es la lluvia lo que genera eso, es lo que yo pienso de la lluvia. Y que pienso que me puedo mojar, que me puedo resfriar, que es más peligroso y se hacen más presas y demás. Entonces, el pensar así es lo que genera mi enojo y que yo no quiera salir, no la lluvia en sí misma. Entonces, cuando yo tengo o me expongo a situaciones sociales, como por ejemplo en una fiesta, yo pienso que si yo voy a esa fiesta donde yo no conozco a nadie, la gente no me va a querer hablar, yo no voy a tener un tema de conversación tan agradable para que la gente me hable, o me van a criticar la forma en que yo visto. Es como adelantarse a los hechos. Exacto, es completamente eso, un adelantamiento a los acontecimientos, Dani, que puede ser que sí pase, pero puede que no pase. ¿Y qué me ayuda a aterrizar para no irme más allá de lo que debo? Exacto, es reestructurar ese pensamiento, es decirme, bueno, Esteban, ¿qué evidencia tiene usted de que si va a esa fiesta la gente no le va a querer hablar a usted o la gente lo va a criticar? ¿Qué evidencia tiene? No tengo ninguna. Bueno, entonces vaya. ¿Y qué pasa si la gente lo critica a usted? Bueno, recuerde que la gente siempre lo va a criticar a uno por algo, por lo bueno, por lo malo, pero ¿por qué te preocuparía tanto que la gente pensara mal de vos? Si realmente vos sabes quién sos vos, ¿ves? Entonces yo empiezo a reestructurar ese pensamiento. Es como si fuera una guerra entre mis pensamientos negativos y mis pensamientos positivos. O sea, es buscar reestructurar esos pensamientos que no son funcionales, que no tengan una evidencia, que sean así, por unos pensamientos más racionales y que tengan una función que no me limite, que no me genere emociones displacenteras. Creo que una de las cosas como padres de familia que también nos preocupa es que nuestros hijos vengan bien, porque Exacto. Así como alguien tal vez hizo algo en nuestra infancia o marcó nuestra forma de ver la vida como niños, pues de repente hoy decimos ya tengo herramientas para trabajarlas. Como padres de familia también podemos ayudar a que nuestros hijos tal vez no crezcan con este tipo de trastorno. Claro, y como Dani, reconociéndome yo si hay algo malo que yo estoy haciendo. Sí, yo estoy modelándolo. Exacto, porque entonces si yo empiezo, digamos, no sé, a hablar con mi esposa, ¿verdad? A hablar con algún miembro de mi familia, no, es que si yo voy ahí la gente va a hablar de nosotros, la gente siempre habla mal, la gente siempre es negativa, la gente siempre se va a burlar de vos. Dice, si yo tengo mi hijo que está desde pequeño, está escuchando lo que yo estoy diciendo, entonces escucha y dice, papá lo que está diciendo es que la gente es mala, la gente critica y que si siempre nos exponemos a situaciones, la gente va a hablar mal de nosotros. Entonces,
entonces crezco pensando eso. Y entonces, como de niño, uno todo lo que los padres dicen es lo que es, ¿verdad? Lo toma como cierto. Lo toma como cierto y eso lo sigue desarrollando. Dani, ya puedo yo tener 40 años y seguir escuchando esas voces que mi papá y mi mamá me decía, y entonces por eso es que yo soy una persona que desconfío de los demás o que me da miedo estar en espacios abiertos o en espacios sociales con ese temor de que la gente me critique, como yo escuchaba a mi papá decir que la gente siempre iba a criticar a la gente. Qué cosas, ¿verdad? Uno como padre de familia puede o ayudar o empeorar la situación de nuestros hijos, y qué gran responsabilidad también para entender que hay con herramientas maneras de llevar las cosas diferentes. Y se puede, Dani, se puede, ¿verdad? Y hay mucha gente que por ese desconocimiento o por acostumbrarse a vivirse de esa manera, piensa que eso es así y realmente no es así, ¿verdad? Y que puede vivir una vida diferente, más placentera y más beneficiosa para sí. Ok, alguien está siguiéndonos y dice, quiero saber si tengo o no tengo trastorno de ansiedad social, o quizás ver si mi hijo o mi hija tiene también esa condición. ¿Dónde o cuándo, más bien cuáles y en qué momentos empiezan a mostrar algunas de esas señales? Bueno, cuando usted empieza a tener miedo excesivo a poder relacionarse con las personas, ¿verdad? Como ir a una fiesta, una reunión, pedir algo en un supermercado. Cuando ya es excesivo, que te limita. Exacto, cuando usted dice, quiero hacer las cosas, pero no, me da miedo. Mejor no lo hago. Entonces no salgo, no conozco personas, no voy a lugares, ¿verdad? O por ejemplo, que vos me invitaras a esta entrevista y yo digo, es que me gustaría ir, pero es que me da miedo, ¿verdad? Me estoy limitando, tal vez yo tengo el conocimiento para poderlo venir a transmitir, pero me da miedo porque pienso que algo me va a pasar. A los niños que son pequeñitos y les da vergüenza todo, ¿a partir de qué edad se podría mostrar algunos de esos síntomas? Más o menos desde los 5, 6, 7 años empiezan los niños a ver que hay un temor, que se esconden, que no quieren salir, que no. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver eso, a prestarle la atención, ayudarlos como padres y también buscar la ayuda pertinente. Esteban, muchísimas gracias. Y sé que algunos van a querer también tu ayuda. ¿Cómo te contactan? Bueno, me pueden localizar al 8844-5868 o en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. Psicólogo clínico Esteban Carvajal. Ahí estamos. Como siempre, un gusto, Doc. Para servirte. Muchas gracias. Y esperamos también que este tema haya sido de utilidad para usted, porque todos nos relacionamos y necesitamos romper muchas de esas barreras que se nos presentan en el camino. Lai, vos tenés más información acá en Llegó la Hora. Gracias, Dani, gracias al doctor Esteban Carvajal por darnos esta información tan valiosa. Y llegó la hora de hablar de nutrición. ¿En algún momento ha escuchado usted o ha visto en redes sociales la famosa dieta mediterránea? ¿Se ha preguntado de qué se trata? Pues se dice que es una de las más saludables que existen. Y para hablarnos todo lo que tenemos que saber de esta famosa dieta, hoy nos acompaña la experta, la doctora Leslie Pérez. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Qué linda. Siempre disfrutamos muchísimo cuando venís. Muchas gracias. Porque te trae, digamos, temas muy bonitos. Sí, este en realidad me gusta mucho porque la dieta mediterránea es una dieta que tiene muchos años de existir. Ajá. Y también tiene una gastronomía bastante muy específica, o sea, es específica en sus características. ¿Qué es la dieta mediterránea para empezar? Porque honestamente, yo no la conocía. Sí, tal vez en algunas ocasiones hemos escuchado las características de la dieta, pero tal vez no sabíamos que se llamaba dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea nace de la gastronomía o la cultura de los países que quedan cerca del mar Mediterráneo. Entonces, ahí tenemos todo lo que puede ser como España. De hecho, en ocasiones se relaciona como que es la comida de España, pero realmente es todos los países que son cerca al mar Mediterráneo. Entonces, puede ser España, puede ser Grecia, puede ser también Italia. Y no es que representa esos países, sino características gastronómicas. Entonces, por ejemplo, va a tener ciertos alimentos que son características de esta zona. Esta dieta se recomienda, o más allá de que se recomienda, algunas de las razones por las cuales se conoce mucho es porque está enfocada a poblaciones con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son estas? Como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, puede ser el sobrepeso, la obesidad. Esta dieta se enfoca en esas poblaciones porque los alimentos que tiene son
clásicos antiinflamatorios, o sea, que previenen que nuestro cuerpo no se inflame, sino más bien que se desinflame. Normalmente una enfermedad crónica es una enfermedad de inflamación, que el cuerpo siempre está inflamado. Entonces, esta es una dieta antiinflamatoria y por eso es que en estas poblaciones es característica. Claro. Vamos a aprovechar para abrir la línea de WhatsApp para que si tiene sus consultas nos las pregunte y le hacemos la consulta de una vez a la doctora. Nos pueden escribir al 7003-1234. Una consulta. Cualquier persona de cualquier edad podría realizar esta dieta o este tipo de alimentación. Totalmente, es una dieta que tiene todos los grupos de alimentos, entonces es una dieta balanceada, es una dieta que es variada también. La única razón o tal vez lo que difiere esta dieta a otras dietas son sus características, entonces tal vez podemos hablar, mientras nos hacen preguntas por WhatsApp, podemos hablar como de cuáles son estos alimentos, qué es lo que tiene. Entonces usualmente la dieta mediterránea va a tener leguminosas, eso es una característica de la dieta mediterránea, estamos hablando de frijoles, garbanzos, lentejas. También va a tener todo lo que es verduras y frutas, tanto de temporada, pero también que sean frescas. Entonces, lo que nosotros básicamente podemos conseguir en una feria del agricultor es parte de una dieta mediterránea. Aparte de eso, también de su fuente de proteínas se enfoca más específicamente en pescados y mariscos, pero específicamente los que son como altos en omega 3. Ahora, cuando estábamos antes fuera de cámaras, estábamos hablando que cuáles son estos, entonces podemos tener el salmón, la trucha, la sardina, estos son pescados que son altos en omega 3 y esa es una característica de la dieta mediterránea. Esa es su fuente de proteína mayor. Ahora, también tiene lácteos, como por ejemplo, tiene leche, tiene yogur y también puede tener huevo. La carne roja la tiene en una menor cantidad, que eso es a veces lo que difiere entre otras dietas que ustedes pueden conseguir. No te la hago. Eso es lo que difiere en otras dietas que uno puede encontrar, digamos, en redes sociales o en internet, que la carne roja, su consumo disminuye. No significa que es nulo, nada más significa que no es el de mayor cantidad dentro de la rutina del día a día. Si nosotros como costarricenses, pues estos grupos alimenticios tal vez que menciona, los consumimos en el día a día por lo general, ¿en qué se podría diferenciar de la dieta mediterránea en su forma de preparar los platillos? Exactamente, exactamente, se especifica en eso. Por ejemplo, ellos tienen mucho hummus. ¡Ay, qué delicioso! Porque está a base hecho de garbanzo. Deberías venir un día a hacernos como una receta de esas. ¡Qué delicia! No, y qué rico hummus, sí. Sí, es delicioso. Y con chips. Para que nos lo podamos comer de una vez. Pues la gastronomía también no solo tiene como hummus, sino que también tienen muchas ensaladas porque ellos tratan de unir lo que les acaba de decir. Por ejemplo, los vegetales, entonces va a tener lechuga, va a tener kale, va a tener tomate, pero también le van a agregar la leguminosa. Entonces esa es su forma de ellos de agregar nuestra fuente de carbohidrato, como por decirlo arroz, frijoles, ¿verdad? Esa fuente de carbohidrato dentro de una preparación que ellos gastronómicamente usualmente preparan. Ahora fuera de cámaras hablábamos tal vez de cosas que son diferentes en la dieta de nosotros los costarricenses y es que la dieta del costarricense usualmente es muy alta en harinas, lo hablamos, ¿verdad? Exactamente, sí. En Costa Rica, digamos, dentro de los platos típicos, casi que en su mayoría, todos tienen una harina de por medio. Entonces, si estamos hablando de un casado, tiene arroz, tiene frijoles, tiene picadillo de papa, tiene plátano maduro, delicioso, por supuesto, tiene plátano maduro. A veces incluso usted le puede poner la proteína que usted quiere, pescado, carne. A veces le ponen también espagueti. También, es cierto, totalmente de acuerdo. Entonces, nuestra gastronomía o nuestros platos típicos usualmente son altos en carbohidratos. Esta dieta tiene como un consumo de carbohidratos, pero también este carbohidrato es específicamente o en mayor cantidad tipo leguminosa. La leguminosa tiene una característica importante que es que tiene proteína vegetal, y aparte de esto tiene fibra. Entonces eso ayuda a que la absorción sea mucho más lenta dentro de nuestro cuerpo. Entonces por eso es que es bonita, digamos, esta alimentación. También tiene semillas que no les había hablado, como por ejemplo almendras, maní, nueces, y esto usted lo puede agregar a muchas cosas. Por ejemplo, en un desayuno usted puede agregar semillas, también puede agregarlas a una ensalada, que esta ensalada puede tener desde lechuga, kale, garbanzo y puede tener nueces. Por ejemplo, esa es la variabilidad que tal vez dentro de nuestra gastronomía nosotros no vemos tanto, ¿verdad? Como esas combinaciones donde está el vegetal
está los frijoles, el garbanzo, lo que quiera consumir, y tras de eso tenemos estas semillas. Y las cocciones se hacen con aceite de oliva. Ya sea cocinar o incluso para sazonar. Pero no habíamos hablado en algún momento que no era recomendable cocinar con aceite de oliva. Bueno, es importante, hay que buscar un aceite de oliva característico, con características específicas. No es cualquiera. No. La botella debe ser verde oscura, o sea, oscura, que sea oscura. Ajá. Aparte de eso, tiene que ser de vidrio y tiene que decir extra virgen y ojalá que diga prensado en frío. Prensado en frío. Exactamente. De igual manera, dentro de la dieta mediterránea casi que no existe como el método cocción-fritura, entonces no deberíamos de tener el aceite en altas temperaturas como para que no se vuelva, digamos, saludable este aceite de oliva. ¿Qué pasa en el caso de los panes? O sea, ¿se consume poco? ¿O se pan? consume realmente poco, o sea, dentro de la dieta mediterránea la parte de repostería o panadería es limitada, pero si lo tiene, de fijo va a ser algún producto integral, como por ejemplo el pan de masa madre, que eso se puede preparar, digamos, en casa, o si no, pan integral específicamente, o sea, alto en fibra. Entre más integral, mejor. Mejor, exactamente. ¿Qué pasa con el yogur griego que está tan de moda? Bueno, el yogur en realidad es parte de la dieta mediterránea y la diferencia entre un yogur normal, por decirlo así, y el yogur griego es la cantidad de proteína que este aporta, que es un poco mayor al del yogur normal. No lo sabía. Exacto. Entonces, a la hora de consumirlo en nuestra alimentación es una muy buena opción porque nos va a saciar un poco más que un yogur normal. Al tener más proteína uno se siente como más satisfecho cuando lo come. Pero mucho también va a depender de nuestras necesidades. Si yo no necesito un consumo mayor de proteína, entonces puedo consumir el yogur natural o el normal, porque de igual manera siempre va a tener un porcentaje de proteína. Y si más bien lo que estoy buscando es agregar un poco más de proteína en mi día a día y estoy buscando fuentes para poder hacerlo, el yogur griego es la mejor opción. Esta dieta podríamos hablar que podríamos utilizarla como para un déficit calórico y que nos ayude, digamos, a perder peso o a llegar a nuestro peso ideal, porque también creo que es alarmante un poco los altos índices de obesidad que... A ver, no es solo el tema de que tengo sobrepeso o tengo obesidad, sino es las enfermedades que conlleva y la calidad de vida también, ¿verdad? En este caso, implementando esta dieta, ¿podríamos hacer un déficit calórico? Se podría tener un déficit calórico, pero esto siempre va a ser guiado de un profesional. Claro, totalmente. Porque no importa cuál dieta nosotros hagamos, si a veces me preguntan, ¿esta dieta es buena? Y yo siempre les digo, si cumple las características que usted necesita, sí. Entonces, ¿a qué voy? Las características de la dieta mediterránea son muy buenas. Porque son antiinflamatorias y ayudan a todas estas personas con este tipo de complicaciones o enfermedades, pero siempre de la mano de un profesional, porque al final del día la ensalada también se tiene que consumir de una manera, también las leguminosas se tienen que consumir de una manera, entonces no es que le puedo echar aceite de oliva a toda mi comida y ya estoy comiendo saludable, ¿verdad? Estoy comiendo mediterráneo. Exacto, exactamente, sino que también tiene que tener armonía en el balance de los nutrientes. De hecho, si ustedes buscan a veces ahí en internet, ustedes se van a encontrar una pirámide y ellos van colocando los grupos de alimentos según la importancia. Entonces, esos grupos de alimentos representan un porcentaje o una variabilidad dentro de nuestro día. Eso está bien interesante también. ¿Qué pasa en cuanto a cómo llevan las personas con este tipo de dieta la actividad física? ¿Lo acompañan con algo en especial? Totalmente. La actividad física es un pilar de la dieta mediterránea. Entonces, cuando hablamos de específicamente esta dieta tiene varios componentes. Entonces, ya hablamos de algunos de los nutrientes. Después, una de las características son los hábitos, en este caso, la actividad física. Es importante mantenerse activo durante el día. A veces me pasa que dicen, sí, yo voy al gimnasio 1 hora, 4 veces por semana. Y yo les digo, excelente, o sea, eso es fabuloso, eso es mejor que estar completamente sedentario. Pero durante el día también tengo que tener movimientos. Entonces a veces yo les digo que sean intencionales. Ay, es que voy a llenar la botella de agua. Levantarse, ir a llenar la botella de agua, regresar a nuestros asientos o incluso hacer un poquitito más de esfuerzo en hacer pausas que yo llamo activas. Entonces tal vez estoy haciendo una reunión, termino una reunión, me levanto, hago unas sentadillas ahí en mi propia zona y me vuelvo a sentar y me vuelvo a conectar a la siguiente reunión. Para no solamente tener involucrado lo que es el ejercicio de la rutina, digamos, de establecer un horario, un tipo de ejercicio, sino que también durante el día me mantenga activa. Aquí tengo una pregunta, les dice, hola, me llamo Milena y me pregunto, si yo casi nunca me ejercito y mi alimentación no es muy buena, ¿yo podría hacer esta dieta? ¿Cree usted que así pueda mejorar mi alimentación? Claro que sí.
totalmente. De hecho, lo que podemos hacer en este caso, Milena, muchísimas gracias por su pregunta, es que dentro de su rutina, más allá de hacer cambios muy abruptos, es hacer selecciones por ahora y eventualmente cuando usted pueda, buscar un profesional que le oriente más para que usted pueda lograr los objetivos que usted tiene. Pero mientras tanto, entonces puede hacer cambios. Por ejemplo, si no hace ejercicio, empezar a movernos un poco más dentro de su rutina. Poco a poco. Exacto. Si usted ve que usted trabaja en su casa, entonces buscar formas de que dentro de su trabajo, usted estando en su casa, usted se pueda mover, levantarse, sentarse de la silla, hacer un trote ahí estático, ¿verdad? Y eso es uno de los cambios. Y después, con las compras que hago en la casa, entonces, por ejemplo, que las leguminosas nunca falten, que no falten las semillas como el maní, las almendras, ojalá que sean horneadas, sin sal, ¿verdad? O sea, que sean lo más sencillas posibles. Y aparte de esto, que también tenga consumo de pescado, de huevo dentro de mi alimentación, quesos, y que las carnes rojas no es que no las tiene que comer, sino que sean menos, y que tome agua. Cuando ya nosotros empezamos a hacer esos pequeños cambios, eventualmente, si logramos ir donde un profesional, va a ser mucho mejor. Claro. Porque ya nos establecen, nos pueden establecer cantidades o nos pueden guiar en cuanto de cada nutriente y ya va a ser mucho más sencillo. Aquí tengo otra pregunta y dice: buenas tardes, un paciente que toma warfarina, que es un anticoagulante, ¿debe modificar ciertos ingredientes con esta dieta? Idealmente los que tienen vegetales verdes. Ok. Pero de ahí en fuera todo lo demás sí lo puede consumir perfectamente. Todo lo que no es el pescado, todo lo que son las semillas, siempre y cuando, como todo lo que acaba de explicar, siempre tenga su balance, ¿verdad? No nos vamos a comer una bolsa de maní, ¿verdad? Siempre es importante que sea en pequeñas cantidades. Pero ¿qué pasa, realmente por ejemplo, con los embutidos, que creo que los ticos tendemos a consumirlos, en la cara que pone, que los ticos tendemos a consumirlo mucho dentro de la dieta, digamos, dentro normal. De la alimentación. También muchas veces porque es sacapuros. Claro. Sí, la dieta mediterránea no tiene embutidos, o sea, no es dentro de sus características, los embutidos de hecho no están ahí, pero yo siempre les digo, como son un sacapuros, que traten de buscar la opción más saludable dentro de las opciones. Claro. Entonces, en supermercados a veces venden algunos que dicen jamón, pechuga de pavo, o sea, dice literalmente pechuga de pavo, y viene como en tajaditas, como si fuera el embutido como tal. Entonces es una buena opción para tratar de salir de apuros y consumir algo un poco más natural o por decirlo así, más saludable que lo anterior. Pero dentro de la dieta mediterránea, realmente los embutidos no son parte, digamos, como de estas características. Como hablamos ahora que se basa en un consumo importante de pescado, obviamente no estamos hablando de que se van a comer el pescado al ajillo o el pescado empanizado o cómo se llama, no sé qué, a la milanesa, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la cocción ideal de este pescado para poder ser parte, digamos, de esta dieta? Bueno, podemos utilizar ahora la maravillosa freidora de aire, ¿verdad? Que la amamos, aquí la amamos. Que se puede usar en diferentes formas y también se puede hacer al horno, que es similar a la freidora de aire. A veces yo les digo, no hay que complicarse mucho. De hecho, el pescado es una de las proteínas que se cocina no solo rápido, sino que también puede ser muy sencillo. Ustedes pueden agarrar un papel aluminio, poner el trocito de pescado que si quieren comer, lo condimentan con a gusto, chile, cebolla, pimienta, comino, lo que ustedes quieran, lo cierran, incluso hasta le pueden poner verdurita encima como zucchini, zanahoria. Lo cierran, lo meten en el horno o en el fryer, lo que ustedes gusten, con un poquito de aceite de oliva, por supuesto, y que tenga sabor, exacto, y entonces lo dejamos ahí y por 15 minutos, 20 minutos es ese pescado. Es súper fácil, en realidad. O sea, siento que también es una dieta que puede ser muy amigable con nuestro día a día, que puede ser ajetreado. Totalmente de acuerdo. Puede ser, es sumamente amigable con nuestras rutinas. A veces las personas consideran que es una dieta cara, pero realmente creo que más allá de caro a veces toma un poco más de tiempo, por ejemplo, para poder organizar los vegetales, lavarlos, que estén listos, preparar las leguminosas, porque realmente nosotros en Costa Rica tenemos una muy buena opciones dentro de nuestro supermercado de leguminosas y nosotros también los tenemos dentro de nuestras preparaciones, es parte del plato típico, es parte, digamos, de un desayuno, exacto. Pero a veces toma tiempo, entonces creo que más que caro económicamente, es un poco más que amerita tiempo de organización para tener los alimentos frescos como nosotros los deseamos. Me encanta. Hay algunas cositas que vamos a implementar porque me parece muy interesante y también muy rico. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? En las redes sociales me pueden encontrar como Les Paola Nutri y si no, en Consulta Nutrición. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Y llegó la hora de irnos a hablar de un tema tecnológico que nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, para que no me roben mi señal del famoso Internet inalámbrico? Nuestro compañero nos preparó una información muy especial. Adelante, Cris. Hola compañeros, qué gusto saludarles. Sí, en efecto, vieran que hoy he venido a un lugar donde un experto nos va a enseñar y va a dar una serie de tips importantes para tener mejor velocidad, sobre todo pensando en aquellas personas que siempre realizan teletrabajo, estudian constantemente, necesitan buena conexión a través del internet. Llegó la hora de ingresar acá a una de las oficinas donde está Ronald Camacho. Él es el gerente de zona aquí en Cartago y Ronald nos va a aclarar mucho de esas dudas que tenemos siempre con el tema del internet. Ronald, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Cris? Mucho gusto tenerlos aquí y muy contento de poder colaborar y explicar un poquito algunas dudas que tengan. No, encantado nosotros de estar en este lugar. Gracias a Metrocom por esta entrevista donde nos va a aclarar mucho, Ronald. Por ejemplo, si tengo un vecino y de pronto yo sospecho que mi velocidad empieza a bajar y digo, puede ser que alguien haya ingresado a mi router, a mi velocidad, a mi servicio. ¿Eso puede pasar? Sí, claro, es totalmente evidente que eso puede suceder. Por eso siempre se recomienda que cuando instalemos un servicio poder tener contraseñas robustas y seguras. Es muy importante que ojalá esas contraseñas vayan mezcladas entre números, tal vez algún signo específico, letras, ¿verdad? Que sea una contraseña que sea difícil de poder vulnerar. ¿Por qué? Porque siempre en todo lado hay gente que se dedica tal vez hasta por pruebas, ¿verdad? De ver si puedo ingresar a alguna red o algo así. O también por poder utilizar nuestro internet, ¿verdad? Y poder descargar tal vez algunas aplicaciones o videojuegos, por ejemplo. Pero siempre es importante, ¿verdad? Poder tener contraseñas seguras. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues muy sencillo. Uno de los puntos podría ser ingresar al equipo administrador, ¿verdad? Y a la hora de ingresar al equipo administrador podemos ver cuáles son los dispositivos que están conectados. Que no sea la típica contraseña del 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Que eso sucede que son mucho. Muy fáciles de adivinar. Claro, eso sucede mucho. O por ejemplo, la típica contraseña que tal vez un proveedor de servicio deja ahí o algún técnico deja, que es temporal, que el cliente debería cambiarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos vulnera. Hay gente que se dedica a eso y sabe cuáles son las contraseñas que normalmente se tienen en los equipos sin tener ninguna seguridad. Pues aquí tenemos algunos dispositivos. Sí. Usted me va a explicar un poco sobre esta experiencia que usted también maneja aquí en la empresa y cómo tal vez mejorar, por ejemplo, que nuestros dispositivos siempre tengan buena conexión y más. Claro, hay algo muy importante, ¿verdad? Ahora vivimos en un mundo hiperconectado, lo cual hace que tengamos muchos dispositivos conectados a una red. Por ejemplo, ahora podemos tener refrigeradoras, televisores, aspiradoras o equipos de limpieza, ¿verdad? Tablets, computadoras, bueno, ahora hay N cantidad de dispositivos, ¿verdad? Por eso lo llamamos un mundo hiperconectado. Yo creo que ahora el internet se ha vuelto una necesidad y ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas que se pueden conectar y consumimos mucho internet, ¿verdad? Dentro de los tips que podemos mencionar para poder tener una buena señal o una buena experiencia de internet, aparte de tener un buen proveedor, también es, por ejemplo, tener equipos router, ¿verdad? Que estén en una posición específica. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que los equipos de internet por los cuales utilizamos para conectarnos no son estéticamente muy bonitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Los trata de ocultar. O los mete dentro de un armario. O debajo de alguna mesa. O debajo de alguna mesa. Y lo que se recomienda es que los equipos estén, ojalá, en una zona. Llegó el momento de ir a el momento del día. Vamos a repasar. ¿Cómo se ve una persona con sana autoestima? Es decir, una persona que se mira, que se quiere a sí misma. Es una persona que reconoce que no es perfecta, que tiene fortalezas, pero también reconoce sus fragilidades y aún así no se critica, no se destruye, no renuncia a sí misma ni se abandona. Es una persona que lucha por estar mejor, por conseguir ese estado de bienestar. Así que evita tomar decisiones que le perjudiquen. Se aparta de personas que realmente le hacen daño y le hacen sentir miserable.
busca relaciones saludables que le permitan inspirarse, crecer. Y sí, realmente va a atravesar también sus miedos, le va a dar terror tal vez renunciar a cosas que no le convienen y que aún quiere en su vida, pero es una persona que va a elegir desde el bienestar, desde el amor propio, va a buscar siempre ser congruente con aquello que le va a hacer sentir mejor. Así que yo te quiero invitar a que busques realmente situaciones, lugares y personas que para ti te inspiren a crecer, a mejorar y sobre todo a valorar quién eres. Qué bello mensaje de Moni. Claro, hay que inspirarse Siempre tan y tomar asertivos. fuerzas para seguir Así todos los es. días. Chiquillos, Laura de Tipoteca, mañana va a venir Paula, un abrazo para Paula de Tipoteca, va a venir mañana y nos va a enseñar a hacer esas letras lindas como ¿Lo para... has intentado vos? Sí, vieras qué mal me han quedado. Ay, qué mal. Yo tengo letra de doctora, o sea, No, pero es que espantosa, pero es que para eso es, espantosa para eso mi es para letra. que aprendamos. Es Qué una técnica lindo, que qué requiere ahí lindo. algunos elementos. Vamos a conocerlos Qué mañana. ¿Vos te acordás que antes nosotros carajillos sí habían cuadernos de caligrafía? Ajá. Todavía, Yo Alex. no. Todavía, Yo todavía. no sé ninguno, ¿qué es Todavía eso? se usan. Bueno, Pero y no, hablando de qué todo un chiva. poco, en el periodo de vacaciones que están algunos no Ay, haciendo qué cosas de chiva. tareas, ni caligrafía, ni nada de eso, sino descansando, a veces los papás que no tienen vacaciones tienen que conectar con sus hijos Así porque es. hay que aprovechar el tiempo. Claro. Así que les contaremos cómo pueden hacer. Ay, qué lindo. Y le ha pasado que a usted la invitan a un evento de noche y usted no tiene ni la menor idea de qué vestido ponerse. Pues una asesora de imagen va a venir y nos va a contar todos los tips y qué cosas tenemos que considerar. Amiga, es fácil. De noche te pones pijama. ¡Ay! Ay, yo un día fui en pijama. No, esto no se puede dar en No, serio. te lo juro. Yo un día, una amiga me dijo, paso por usted para ir a un barcito ahí en Atillo. Y yo, amiga, estoy en pijama. Vaya en pijama. Yo, ok, está bien. ¿Y fuiste? En pijama con pantuflas. Bueno, pero Y eso con no va a las ser lo de pantuflas mañana. va. del Grinch. No, amiga, con unas de perro que tenía de este tamaño. Y yo bailando ahí al punch. Bueno, vamos a ver si eso no es pijama lo que se ponen. Vamos a ver. Este más lo tendremos mañana. Cuídense mucho. Chao, Bendiciones. bendiciones.